Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En esta clase vamos a ver los recursos expresivos léxico-semánticos. Pero antes de empezar a hablar de los recursos expresivos léxico-semánticos, repasemos los tres planos que hay de recursos expresivos. El primer plano es el recurso expresivo fónico, que tiene que ver con darle belleza a una oración, a un verso, mediante el sonido. El morfosintáctico tenía que ver con el ordenamiento de la oración. Le damos un sentido estético mediante el ordenamiento de la oración. Y el que vamos a ver en este video, que son los léxicos semánticos, tienen que ver con el sentido de las palabras. Ahora veamos el primer recurso expresivo léxico-semántico, que es la metáfora. Fíjense, acá tenemos una metáfora que es: las nieves del tiempo blanquearon mi sien. Nieves está utilizado como canas. Entonces podemos decir que nieves es como las canas del pelo. Esta es la estructura básica de toda metáfora. Toda metáfora es A es como B. Hay dos términos y un término suplanta al otro. En este sentido, Nieves está suplantando a Canas. ¿Pero por qué lo suplanta? Lo suplanta porque hay un tercer término, que es el blanco, que aparecen en blanquearon, que se relaciona con las nieves y las canas. La nieve es blanca y las canas también son blancas. La metáfora entonces lo que hace es suplantar un término por otro mediante un término común entre esos dos términos. Entre A y B hay un C, que es el término en común. Ahora veamos la sinécdoque. Acá tenemos una sinécdoque que dice: sus ojos iban a la guerra. Lo que estamos diciendo es utilizar la parte por el todo. ¿Cómo la parte por el todo? Estamos utilizando sus ojos y no él iba a la guerra o Juan iba a la guerra. O sea, una parte del cuerpo está demostrando que una persona determinada iba a la guerra. Ahora veamos el oxímoron. Acá tenemos tres oxímoron diferentes. Tenemos guerra humanitaria, realidad virtual y muerto vivo. Fíjense que son dos palabras contradictorias, como realidad. La realidad nunca puede ser virtual, un muerto nunca puede estar vivo, una guerra nunca puede ser humanitaria, pero que al reunirse generan un nuevo sentido. A esto se llama oxímoron. Son dos palabras contradictorias que al unirse adquieren un nuevo sentido. Ahora veamos la personificación. Acá tenemos una bicicleta, bailaba en la pista. Fíjense que no bailaba una bailarina o que no bailaba un ciclista, sino era la bicicleta la que bailaba. Entonces, lo que hacemos en la personificación, a un objeto o animal le ponemos características humanas, como bailar. Entonces, acá no es el ciclista el que baila, sino es la bicicleta, es el objeto el que está bailando. Veamos otro recurso expresivo léxico semántico:
la sinestesia. Fíjense, tenemos un perfume oscuro, el sonido verdoso. Tenemos dos sensaciones, el del perfume, pero el perfume puede ser agradable, desagradable, pero nunca puede ser oscuro. Esta es una sensación visual y esta es olfativa. Entonces, en la sinestesia se reúnen dos sentidos y dan un nuevo sentido a la oración. Acá tenemos otra que dice el sonido verdoso. Pasa lo mismo, el sonido es una sensación sonora y una sensación visual. El verdoso es un color. Entonces tenemos cómo se reúne el sonido y lo visual para dar un nuevo sentido. Bueno, ahora repasemos los recursos expresivos léxicos semánticos que vimos en esta clase. Habíamos dicho que la metáfora era cuando un término se intercambia con el otro porque tienen algo en común. La sinécdoque era la parte por el todo. El oxímoron son dos palabras supuestamente contradictorias que al unirse generan un nuevo sentido. La personificación es un objeto o animal que se le dan características humanas. Y por último, la sinestesia lo que hace es reunir dos sentidos diferentes y al unirlos generan un nuevo sentido. Bueno, hasta acá llegó la clase sobre recursos expresivos léxicos semánticos. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.